¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a una entrevista más aquí en su informativo Plataforma al Aire. Les saluda Patricia Chango. Y al celebrarse el día de hoy, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, conversaremos con el señor Emilio Carrillo, director de Aldeas SOS en la ciudad de Guayaquil. El mundo prácticamente se ha visto afectado por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y Ecuador no está exento de esto, por lo que en la actualidad, a través de la crisis económica y un alto número de desempleo en el sector público y privado, esto ha causado mucha afectación en la población. En este sentido, Emilio, le pregunto, ¿ha aumentado el trabajo infantil en nuestro país? Buenos días. Buenos días. No existen como datos actuales respecto a este mes, pero es fácil darse cuenta que hay muchos niños en las calles pidiendo dinero, haciendo trabajo infantil, y eso está ligado al hecho de desempleo de los adultos. Eso generalmente aumenta el trabajo infantil en cualquier parte. Y ya el problema del trabajo infantil era una situación en el Ecuador bastante compleja. Nosotros podríamos llenar 10 estadios y medios del Olímpico Atahualpa con niños que están realizando trabajo infantil y que ven afectado sus derechos de salud, educación y sobre todo su desarrollo integral. Al aumentar la crisis económica y social, pues que genera la pandemia, va a ocurrir que esta situación se vuelva más crítica y que muchos más niños salgan a la calle a trabajar. Ah, ¿Cuáles son los derechos que se vulneran al hacer que estos niños trabajen en diferentes ámbitos en cada una de que, las ciudades y provincias del país? claro, generalmente lo que ocurre es que los procesos de aprendizaje se ven afectados. Con ello también aumenta siempre, de alguna manera, la tasa de deserción escolar. Y ahí nosotros veríamos afectado el derecho a la educación. También cuando nosotros afectamos la salud, dado que un niño en la calle muchas veces está expuesto a cualquier tipo de contagio actualmente, pero también a cualquier tipo de enfermedad y muchas veces también de la piel, vamos a ver como tal que su salud esté comprometida. Y consecuentemente el derecho al desarrollo, un desarrollo adecuado, un desarrollo pleno, eh, limitando sobre todo sus posibilidades en el futuro, dado que quien deja de ir a la escuela, quien tiene una alimentación adecuada, quien a lo mejor ve en riesgo su salud, pues a futuro va a tener menores condiciones de poder desarrollarse adecuadamente. Esto no es un problema también solo del Ecuador, sino que también está alineado, tiene relación con otros países y con los datos que nos da generalmente la estadística internacional, ¿no? Entonces, hay que hacer esa equivalencia. De acuerdo a la CEPAL, 375,000 niños, niñas y adolescentes laboran en nuestro país. Con la presencia de la pandemia, este número podría incrementarse. ¿Qué es lo que se debe hacer ante esta situación? Tal vez acercamientos a las autoridades gubernamentales, llamados al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, o qué tipos de acciones se puede realizar. Creo que las acciones que se realizan deben estar primero centradas en lo que nos refieren algunos datos también, y es el hecho de comprender dónde a lo mejor está el problema eh, y cuáles son las aristas que tiene cada localidad. Creo que es importante la visión local, la visión territorial, porque dados los datos, por ejemplo, Chimborazo y Cotopaxi como parte de la Sierra Centro son las ciudades más afectadas. Si nosotros nos vamos al oriente, vamos a encontrar Napo, Orellana, Moreno Santiago y Pastaza como las ciudades también que están mayormente afectadas. Pero el caso de Guayas, el caso de la provincia de Guayas, es complejo porque se estima que uno de cada cuatro niños está haciendo trabajo infantil. Y las características que tiene esta provincia probablemente son distintas. Entonces, se requiere primero una perspectiva y una respuesta desde esa índole. El otro plano de la respuesta tiene que ver sobre todo comprendiendo la zona rural y la zona urbana. El trabajo infantil en la zona rural alcanza el 16% y en la zona urbana el 3% del grupo que está realizando trabajo infantil, que está generalmente oscilando
entre los 5 y los 14 años, los 5 y los 17 años. También hay que comprender desde los grupos étnicos, ¿no? El 26% de niños y adolescentes de poblaciones indígenas está haciendo trabajo infantil. Luego de eso, tenemos otro grupo que tiene que ver con la población montubia, que es el 7%. Y en menor medida, la etnia mestiza con 5% y la afrodescendiente con 4%. Esa caracterización es importante para saber a dónde se tienen que dirigir las respuestas y qué tipo de respuestas se deben dar. Por otro lado, es importante que para dar una respuesta se apliquen políticas públicas que permitan un acompañamiento a la familia. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas habilitadas para hacer esos acompañamientos técnicos, porque se requiere un apoyo de carácter psicológico, de trabajo social, para ir garantizando los derechos de los niños y transformar sobre todo la forma de cuidado que tienen los padres y las familias respecto a los niños. Entonces, tenemos ahí políticas como el apoyo familiar y custodia familiar, que además requieren una medida administrativa de una junta o un sistema judicial y que van a formalizar un tipo de relación de ayuda desde las organizaciones que brindan servicios con las familias que lo requieren. Tal vez antes era más difícil implementar eso porque estas políticas públicas relativamente son nuevas, pero es importante ver esas opciones como respuesta a ese problema. En el otro escenario de la respuesta, y que tiene que ver con la ciudadanía y la conciencia social, creo que es importante denunciar estas situaciones. No podemos seguir financiando el trabajo infantil en las calles. Cuando nosotros estamos entregando dinero en las calles, estamos haciendo que la labor que realiza un niño en la calle, eh, lo único que haga es perpetuarse. Entonces es importante ir rompiendo esos ciclos y para eso hay que recurrir al 911 o a la entidad competente en la localidad para denunciar. ¿Estas políticas públicas se están aplicando en la actualidad? No me refiero solamente al gobierno de Lenín Moreno, sino a los gobiernos anteriores, y se han ido incrementando todos los servicios por parte de los diferentes ministerios y carteras de Estado para de alguna manera tratar de que disminuya este número que en la actualidad se mantiene. Yo creo que hay políticas nuevas y yo creo que en ese sentido todavía no alcanzan a tener la cobertura que se requiere. Es decir, no logran, no terminan de llegar a toda la población que lo necesita. Y generalmente porque a veces también estas respuestas se abordan desde el tipo de problemas. Entonces, cuando pensamos en trabajo infantil, pensamos que solo tenemos que atender el tema de que el niño esté en la calle y que eso probablemente se va a solucionar con entregarle libros o con entregarle alimentación. Pero detrás de ese escenario hay una situación de violencia, es decir, muchas veces dentro del contexto de la familia, por lo que el trabajo también se tiene que dirigir a la familia, sobre todo en cambiar estas formas de relacionamiento que muchas veces son negligentes y que están caracterizadas por formas de violencia muy severas o muy frecuentes que tienen que haberse agravado en el proceso de confinamiento. Y ahí es donde es importante que nosotros tengamos una respuesta técnica de acompañamiento que es más a largo plazo y que busca generar cambios o transformar estas formas de relacionamiento de los adultos con los niños para que los contextos familiares se vuelvan más protectores, más afectivos y garanticen que los derechos de los niños se van cumpliendo y que los niños no vivan en familias donde hay violencia. Pero ¿cómo se puede llegar a lograr este tipo de ayuda técnica en cada una de las familias? Porque primero usted ha indicado que se debe realizar o impulsar un trabajo a nivel de la localidad y de ahí ir subiendo este tipo de proceso. ¿Cómo poder realizar este trabajo para que se pueda lograr a mediano o largo plazo que se disminuya el trabajo infantil en nuestro país? El Estado tiene la responsabilidad de brindar los servicios que la niñez y la adolescencia requieren. Y eso tiene que también ser un punto de partida. Eso implica que tenga que asignar los recursos presupuestarios y técnicos para ello. Por otro lado, la forma esencialmente implica tal vez un proceso de denuncia, porque a través de ese proceso de denuncia se puede solicitar no una penalización, no una sanción de tipo penal que
que sea la cárcel si es que la situación no lo amerita. Es decir, si hablamos de un abuso sexual ligado a un niño que está en trabajo infantil, si hablamos de una explotación sexual o laboral, bueno, se tendrán que solicitar sanciones de índole penal. Pero si se trata de una situación de pobreza por la que los niños están en la calle y porque a lo mejor sus padres no tienen habilidades de cuidado, se puede generar una medida a través de una Junta Cantonal de Protección de Derechos Administrativa para que se brinde acompañamiento a las familias a través de las organizaciones sociales, públicas o privadas, porque pudiera haber públicas en todo el país, que brindan estos servicios para que den ese acompañamiento a las familias. Con eso, de alguna manera, la intervención que se hace no responde solo a una perspectiva de carácter institucional privado, sino desde la responsabilidad que también tiene el Estado y sus organizaciones, en este caso, entidades públicas, porque el mecanismo esencialmente debería saber a través de generar una medida de protección de derechos, y para eso están las juntas cantonales de protección de derechos, quienes pueden otorgar esas medidas a fin de que se pueda contener el hecho de que las familias muchas veces saquen a sus 5, 6, 7 niños a hacer un trabajo infantil que del otro lado es rentable. Es decir, 5 o 6 niños en una calle pidiendo dinero se vuelve rentable. Entonces, eh, también hay que romper ese patrón, por eso es importante no seguir dando dinero en la calle también. Pero ¿cómo llamar a la concienciación en este sentido a la ciudadanía? Porque muchas veces la misma ciudadanía es culpable de, por ejemplo, en temporadas de Navidad, salir y entregar juguetes, entregar ropa, entregar dinero. Entonces se evidencia más que nunca en estas fechas cómo los niños se encuentran a manera seguida en cada una de las calles, sobre todo principales de la ciudad de Quito, por ejemplo. Ya, yo creo que ahí también hay que ir rompiendo una cultura, ¿no? Es como la idea de que, bueno, hablando de la situación escolar, es decir, la letra con sangre entra. Ya, muchas veces hemos pensado eso y se ha actuado de manera violenta bajo ese tipo de apreciaciones culturales. Lo mismo ocurre cuando nosotros hablamos de niños que están en trabajo infantil. Pensamos que el trabajo como tal, así sea en la calle, va a ser de alguna manera positivo para el niño, lo va a dignificar, pero no es así porque no es el contexto ideal para un desarrollo de un niño. Entonces, en el caso de la adolescencia, existe toda una normativa legal que permite que un adolescente, bajo ciertas condiciones, si es necesario, pueda acceder a un empleo. Y eso habría que garantizarlo, siempre y cuando este no sea nocivo para él y no afecte su educación o su desarrollo. Pero cuando estamos hablando de un niño que está en la calle, no son esas las condiciones, sobre todo por las otras situaciones que se dan, como ya decía, su rendimiento escolar se ha afectado, o sea, hay un retraso en el aprendizaje, hay el abandono escolar, la pérdida de niñez como experiencia propia, porque tiene que estar trabajando, la exposición a la violencia en la calle, además de la violencia que vive muchas veces en la familia, y todas las situaciones psicológicas que se dan a partir de eso, que son cuadros de ansiedad, problemas de comportamiento, muchas veces depresión, aislamiento social. Tenemos que tener conciencia que nosotros, cuando estamos dando dinero en la calle, estamos perpetuando en la vida de un niño todo ese tipo de situaciones que afectan no solo su desarrollo, pero también su situación emocional, la situación presente de vida que tiene. Y es importante ahí tomar otro tipo de respuesta desde nuestra conciencia. Hay chicos que han llegado al suicidio, hay quienes han desarrollado problemas de índole mental, deformaciones óseas o pérdidas de alguna parte del cuerpo por accidentes laborales, cuando, por ejemplo, adolescentes de 13, 14 años están haciendo actividades de construcción. Ya, y esas tipo de secuelas quedan para toda la vida. No, hay quienes han tenido una enfermedad crónica, eh, desarrollan enfermedades estomacales, respiratorias, que muchas veces son irreversibles y generalmente sus procesos de socialización, sus procesos de identificación con la sociedad se ven también afectados. Y ahí tal vez nosotros no estamos conscientes de todos esos otros elementos que ocurren en un niño que está trabajando en la calle y pensamos que el tema solo es un tema de pobreza.
y que sí, que probablemente en las familias donde hay más pobreza, esos niños están más en la calle, pero no se trata solo de eso. Entonces, pensar que con libro muchas veces o con alimentación o con algún bien material el tema del trabajo infantil se va a resolver, es limitado. Es decir, si necesitan esos recursos, si necesitan alimentación, si necesitan de alguna manera libros y poder acceder a una educación con los materiales que se requiera, pero además se requiere un trabajo de orden psicológico, social, de acompañamiento al niño y a su familia, porque es la familia la que coge y manda al niño a la calle. Entonces, hacia allá es donde debemos abordar. El niño por sí solo generalmente sale porque probablemente la calle es más segura que su hogar, porque hay situaciones de violencia o de abuso que para los niños son difíciles de sobrellevar. ¿Ustedes manejan cifras tal vez de situaciones de violencia que se generan a nivel de cada uno de los hogares aquí en nuestro país? ¿O son datos generales que, por ejemplo, manejan las instituciones, como en este caso el Ministerio de Salud o el ECU 911? Bueno, nosotros siempre manejamos datos de carácter oficial, ¿no? Más allá de los datos que ya desde el servicio que nosotros ofrecemos, porque tenemos servicio de acogimiento temporal, que es cuando los niños llegan justamente retirados de sus familias a través de una orden judicial, justamente por hechos de violencia, negligencia y maltrato. Pero si nosotros nos centramos al momento actual que vivimos, eh, los datos probablemente se han modificado significativamente y hay un hecho muy puntual. A mediados de abril, en el caso del ECO 911, reportó un número de denuncias que no se podían todavía clasificar respecto a si eran denuncias, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, si eran de violencias hacia la mujer, si eran violencias hacia los niños y adolescentes. Es decir, lo que sí está claro es que los niños estuvieron alrededor o en el medio de esos hechos de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Entonces estábamos hablando de aproximadamente eh, 18.000 denuncias que no están clasificadas y que requieren de alguna manera un proceso de revisión de qué pasó, quiénes fueron las personas afectadas, más allá de que también hubieron sistemas de justicia y de protección que por un lapso de tiempo no estuvieron atendiendo y los seguimientos y las respuestas necesarias para la protección no se han dado. Las situaciones de violencia a la niñez son severas. Generalmente los niños lo que expresan es que las situaciones de violencia que viven y que les afectan a veces tiene que ver con que los metan de cabeza en tanques de agua, con castigos físicos muy severos, con que les quemen partes del cuerpo. Y son muchas veces esos hechos los que llevan a que pierdan el cuidado familiar o situaciones como negligencia a través de las cuales los niños no están atendidos en lo que tiene que ver a una situación de salud o también no reciben alimentación diaria. Entonces es importante ahí observar y canalizar esas respuestas también para dar una respuesta más integral, ¿no? A los niños que están realizando trabajo infantil o a los niños que sufren algún tipo de violencia. ¿Este tipo de violencia se evidencia más en el sector rural o en el sector urbano y específicamente en qué provincias podría evidenciarse? Cuando hablamos de trabajo infantil, nosotros estamos evidenciando estos problemas en provincias que están tanto en la Sierra Centro, Guayas con la particularidad que tiene, y en el caso del Oriente. Pero el trabajo infantil está concentrado en este momento en la zona rural, sobre todo porque hay actividades agrícolas. Y muchas veces hay muchos niños que están haciendo actividades agrícolas y son de riesgo. Esa es una de las actividades justamente prohibidas para el trabajo infantil. En el caso de la violencia, yo no sé si existe un dato tal vez que refleje o diferencie si la violencia es más severa en lo rural o en lo urbano, pero sí es importante comprender e identificar que muchas veces este tipo de situación no tiene mucha diferencia. Lo que sí ocurre es que detrás de eso también está la idea cultural de que uno le castiga a un niño para que sea una persona de bien, para que se forme, para como parte de aportar a su educación.
pero debemos de tener claro que la ley al respecto de esa situación nos dice muy claramente que ninguna situación de maltrato puede ser justificada como una situación de formación o cultural de formación o de orientación hacia un niño. Es decir, bajo ningún contexto se acepta que un niño sea maltratado por situaciones como esas. En este caso, el DSSOS siempre ha brindado apoyo a los menores de edad. ¿Cómo está la situación en la actualidad al recibir a niños, niñas y no sé, no tengo claro si también a adolescentes como para tratar de cubrir estas necesidades que ellos tienen, tanto psicológicas, físicas? Ya, nosotros no hemos parado en el proceso de pandemia, hemos seguido atendiendo a niños y adolescentes que ya venían dentro del sistema de acogimiento y también en algunos casos y en algunas ciudades se han dado ingresos en el periodo de confinamiento. Eh, los niños y adolescentes cuando llegan a nuestros sistemas de acogimiento llegan muchas veces con ropas sucias, rotas, sin ningún tipo de pertenencia, un shock emocional terrible por las situaciones de violencia que pierde, pero que tiene, pero también por la situación de perder a su familia, porque más allá de que sea una familia adecuada, protectora, existe un sentido de pérdida de lo que para ellos ha sido hasta ese momento una familia. Entonces, lo primero que tenemos que muchas veces hacer es contener esas situaciones, es decir, garantizar las necesidades de salud y físicas para poder dar una atención adecuada, las atenciones médicas. Hemos tenido que implementar atenciones médicas al interno del confinamiento y de las casas de acogida porque los servicios de salud se vieron colapsados y muchos niños tienen tratamientos constantes, es decir, que no pueden esperar o requieren de tratamientos psicológicos, psiquiátricos en algunos casos, que no pueden dejar de ser atendidos. Entonces, nos ha tocado lo interno también ir implementando ese tipo de servicios para asegurar una atención integral y no tener otras situaciones más complejas en la actualidad, pero las situaciones que los niños refieren de violencia están ligadas también muchas veces a la negligencia, al maltrato, al abuso sexual y es importante ahí también seguir las denuncias, presentar las denuncias necesarias. Sin embargo, creo que a nivel general el sistema judicial se ha visto mucho más eh, lento, es decir, ya habían problemas de celeridad y actualmente, dado este confinamiento, las respuestas son mucho más lentas y ahí es importante poner también atención para buscar que se cumpla con las medidas que se requieren para la protección de los niños, niñas y adolescentes. En este contexto, Emilio, y antes de concluir nuestra entrevista, me gustaría obtener un mensaje de su parte para toda la ciudadanía a nivel mundial ante la pandemia que se vive, sobre todo el día de hoy que se celebra el trabajo infantil que busca ser erradicado a nivel del mundo, porque no solamente Ecuador es el único país que sufre de esto. No, es a nivel mundial y los datos de Ecuador se correlacionan con los datos mundiales, estamos en el mismo promedio. Es importante que nosotros comprendamos que para dar una atención adecuada a niños que están en esta situación se requieren programas de atención que aseguren el trabajo con la familia y con los niños desde una manera integral, de que nosotros dejemos de aportar al problema dando dinero en las calles, que nosotros tengamos que frenar el trabajo infantil desde también la participación privada de las empresas, pero sobre todo con programas y políticas claras implementadas a la realidad local de cada uno, porque las respuestas que se tienen que dar en el área rural no son las mismas que se tienen que implementar en el área urbana y no van a ser las mismas que se tenga que trabajar con la comunidad indígena a las que probablemente se tienen que implementar en contextos donde existe población montubi. Entonces, solo por poner como ejemplos, por hacer diferencias de los grupos que probablemente están más afectados, pero nuestro trabajo tiene que centrarse en dar respuestas integrales que incluyan a la familia, a los niños y que busquen la garantía de los derechos en su generalidad,
desde los niños y los adolescentes. Muy bien, estas han sido las palabras de Emilio Carrillo, director de Aldeas SOS en la ciudad de Guayaquil, a quien le agradecemos por habernos acompañado este día. Un gusto, muchísimas gracias.